regreso aquí en Sin Medias Tintas y esta semana también se puso en debate... se reabrió en la Corte Interamericana. Nuevamente el de las esterilizaciones forzadas en la Corte Interamericana. Pero la Fiscalía lo reabre y el ministro informa ya que lo ha reabierto la... Así es. Bueno, es un tema que evidentemente no solamente tiene el lado de denuncia o penal en su momento, sino que además tiene un lado político muy importante. Porque, mira, a ver, megacomisión contra Alan. Después sale esto contra los fujimoristas. El gobierno está haciendo su contraataque, pues está golpeando a la oposición política. Y Toledo está echado con ellos. Justamente tenemos al congresista Alejandro Aguinaga aquí con nosotros para hablar del tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes me imagino, además fue ministro de Salud en la época precisamente de este programa de salud, que es un programa que se puso en práctica. Seguramente va a ser parte de la investigación también usted. ¿Cree que esto es político, que es un ataque político contra ustedes o es una búsqueda, la verdad? Ante todo, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, Aldo? Definitivamente esto es una situación política y lo voy a demostrar. Esta es una situación que se genera de alguna manera como una cortina de humo para tapar los gravísimos casos de corrupción que se han presentado en este gobierno. Vamos por partes, doctor Aguinaga. O sea, el hecho de que hubo un problema de esterilizaciones forzadas en su momento es una realidad. Partimos de un hecho real. No, es un hecho ficticio y lo voy a demostrar. Hay nombres, ¿no? Bueno, pero es que cuando hablan de 300.000 forzadas, no es cierto, Mónica. Lo que pasa es que nosotros durante tanto tiempo hemos venido recibiendo una versión unilateral, sesgada, malintencionada. Porque al mismo tiempo, los que hemos sido ministros estábamos siendo sometidos a este proceso que ha durado 10 años y que ha sido archivado, que constitucionalmente ha sido investigado en las instancias que corresponde. Me refiero, permíteme por favor, Congreso de la República en la acusación constitucional. No teníamos a ningún congresista en el gobierno de Toledo, fue archivado por unanimidad. Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos, están hablando de derechos humanos. Fiscalía Provincial de Derechos Humanos, archivado, no encuentra delito en los ministros. Y luego la fiscal de la Nación. ¿Es así? Entonces, dejamos de lado esta situación malintencionada que se ha generado al hablar de 300.000 forzadas. ¿Por qué Peláez les reabre? No sé cuál es la causal del doctor Peláez. Y lo fundamento, mira, Aldo. Estas ligaduras de trompas, como parte del programa de planificación familiar, ¿sabe dónde se han realizado? En los hospitales del Ministerio de Salud y los hospitales de E-Salud y también en los centros de salud, tanto del Ministerio como del E-Salud, el 84%. ¿Es verdad que lo financia USAID, este programa, los americanos? Tiene controles de USAID, de UNFPA, de UNFPA y Naciones Unidas. Es que puso 36 millones, financió. Tiene control. Y luego, en los privados, el 89.3% de las intervenciones de ligadura de trompas se han realizado en instituciones calificadas. Era verdad que estaba motivado por un sistema de cuotas, porque eso se investigó en su momento. Y hubo casos que efectivamente habían sido acosos, malinformación, y habían sido sometidas a esterilizaciones sin saber exactamente a lo que estaban siendo sometidas. También esa es otra de las situaciones que se generan. No es una falacia, es una realidad. Por eso, ¿ha habido fallas? Efectivamente ha habido fallas, pero el programa no ha estado estático. El programa justamente se hacían los correctivos necesarios. Si no, acá tienes la declaración del Defensor del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo investigó. Hace una declaración al diario El País de Madrid. Ese es el Defensor del Pueblo cree que no procede acusar a Fujimori por esterilizaciones. Según las investigaciones de la Defensoría, solo se produjeron entre 200 y 300 casos de personas que fueron sometidas a esterilizaciones forzosas. Y él dice, no, esta es la investigación que tiene la Defensoría del Pueblo. Pero claro, eso no vende. En ese momento eso no vende. Rocío Villanueva también, ¿no? Rocío Villanueva también, efectivamente, declara, hoy viceministra de la Mujer. Hoy viceministra de la Mujer, y declara que de dónde el ministerio saca
y dicen que hay 200.000 Pero entonces admiten ustedes, bueno, hablan de 300.000 en un caso y ustedes admiten que ha habido 300 esterilizaciones forzadas. Eso es lo que señala la Defensoría del Pueblo. Así es. Esa es la falla que ha habido. Esa es las fallas que ha habido en el programa, pero no es un programa pues de esterilizaciones forzadas como se ha presentado. No, claro. Cuando dicen que a las 300.000 las forzaron, eso es un hipérbole, una exageración. Eso es una barbaridad que se generó. ¿Y por qué sale ese número? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde tiene que salir de algún lado ese número? Tiene que haber hecho una multiplicación. Tiene que haber habido, digamos, una raíz por la cual... Hubo ese número de intervenciones. Ese es el número de intervenciones que ha habido. Y por eso te digo, aquí está, consulten la ENDES, la Encuesta Nacional de Salud y Demografía del año 2000, que es una encuesta que está en el INEI y que es pues supervisada por todos los organismos internacionales. Y es más, mira, solamente 0.6% de las ligaduras de trompas se han realizado en el medio rural. Aquí dicen a todo el mundo. Ahora, ¿cómo funcionaba el tema? Tenías que tener 4 hijos y ser voluntario, ¿no? Mínimo 3 hijos. O sea, iban y te decían cuántos hijos tienes. Y fíjate, una de las preguntas dice, mira, porque ha habido los estudios de la oferta de los servicios y de la calidad de los servicios. Y mira acá lo que dice la encuesta. Entre las usuarias de métodos modernos, las usuarias de esterilización son las personas que en mayor proporción declararon haber sido informadas sobre el método que recibieron. El 92% de ellas declaró que antes de ser operada fue informada que no podría tener más hijos a causa de la operación. Entonces, ha habido información, ha habido realmente doble consejería. ¿Usted sabe algo del caso Mestanza? Que es el caso emblemático. Fue una señora que tenía 7 hijos. Y hay otro caso también, ¿no? Hay algunos casos. Celia Durán es otro. ¿Qué pasó en Mestanza? En Mestanza, bueno, no hubo un correcto seguimiento posoperatorio y se hizo una conciliación amistosa en la corte. ¿Pero ella fue voluntariamente? Voluntaria, claro, eso no se ha demostrado que le ha sido bueno, en el caso, por ejemplo, de Celia Durán, habla de que hubo un acoso, entró a esta sala de operaciones que era cualquier cosa menos eso y nunca salió. Eso, o sea, también hay nombres y apellidos, hay personas. Por supuesto que ha habido fallas del método, no lo negamos. Tendría que pues, ser ciego para decir eso. ¿Y estos responsables de estas fallas, como usted le llama? ¿Para qué hablas? ¿Han sido sancionados? Por supuesto, han sido judicializados, situaciones individuales. Por eso es que ustedes creen que las fiscalías de derechos humanos, si hubieran encontrado delito... ¿Hay condenas por eso o no? Por supuesto que ha habido condenas. En los casos... Ahora, ¿cuál es el riesgo quirúrgico? Porque en una operación, hasta en el dentista uno se muere. O sea, ¿cuál es el porcentaje y la tasa de mortalidad? La tasa de letalidad en el Perú ha sido mucho menor que la que tiene los Estados Unidos para esta misma operación. Ahora, y la tasa de morbilidad, que es la complicación, mucho menor. Pero la gente no se pregunta esto, Mónica. Yo sé que podríamos tener un sesgo. La gente no se pregunta esto. ¿Cuántas de estas señoras que se sometieron a la ligadura de trompas han evitado morirse? El primer año se disminuyó en números cuantitativos la muerte materna en 400. Por parto, sí. Claro. ¿Cuántas? Porque hay el facilismo de todas estas empresas, sí, pues, estas ONGs, que justamente yo llamo las reparaciones International Enterprise. Yo por primera vez vi a la Iglesia Católica en su momento, en el año 98, a las ONGs, a las feministas, todos en la misma línea, acusando y denunciando el tema de las esto lo revienta precisamente Chávez Chuchón, que era congresista, y el ministro Carbone, que eran del Opus Dei, ¿no? Así es, anteponen una situación confesional a una necesidad de Estado. O sea, ellos lo hacen porque son unos católicos ultramontanos. No, fue el mismo cardenal. Y quisieron, el mismo cardenal encabezó. Y piden anular justamente la anticoncepción quirúrgica voluntaria de la ley. Y ahí es que los grupos feministas dicen que las mujeres tienen su derecho reproductivo. Usted ha unido a Cipriani con las ONGs. Y tuvieron las ONGs, ahí las ONGs levantaron su voz de protesta, las ONGs feministas, y dijeron que las mujeres tienen su derecho reproductivo. Entonces acá usted ha hecho un milagro, pues, se ha juntado Cipriani con APRODE. Hemos esperado pacientemente, Aldo, 10 años que se ha investigado por todos lados. Por eso es que me llama la atención que el día 21 de octubre le sacan una resolución al fiscal de la Nación y pueden investigar, porque ya los organismos correspondientes en 4 instancias no encuentran delito. Al presidente del Congreso, que si nada debe, nada teme, y esto, digamos, es original del expresidente García antes, pero no habría ningún problema entonces someterse a una investigación. Pero por supuesto que no. Lo que pasa es que también hay derechos constitucionales. Ayer el primer ministro hablaba del Estado de Derecho
cuando se tocaba el tema Chejade. O sea, para Chejade ahí sí hay Estado de Derecho. Y para los demás, o sea, una persona constitucionalmente no tiene el derecho de ser perseguida eternamente. ¿Usted cree que quieren 10 años ¿usted ya cree se ha estudiado? que quieren tapar el tema Chejade con esto? Pero por supuesto, están tapando los gravísimos casos de corrupción. El caso de Mocha García Naranjo, a la cual la fiscal ha pedido 15 años de prisión. Y piden informe a la municipalidad a ver si trabajó el año 94. No, señores, en la página 46 del expediente está que el año 92 dieron directamente 10 millones de soles a proveedores. Entonces, que respeten la situación constitucional de la gente y que no pretendan tapar los gravísimos actos de corrupción generando las esterilizaciones y Chavín de Guanta. Congresista, gracias por estar con nosotros. El tiempo siempre es oro.